Apreciado Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes y a toda la mesa, ¿cómo vamos? Muy bien, hombre, pues muy bien, aquí un poco preocupado. Voy a pedirle a José que nos contextualice. Don José, ¿qué pasó en la tarde de hoy que tiene alborotado el panorama político? Sí, Nacho, mire, en la tarde se conoció que la Sala del Contencioso Administrativo en su sección quinta, el magistrado Carlos Enrique Moreno aceptó la demanda de nulidad formada por el señor Luis Humberto Guidales García contra el acto administrativo por el cual se reconoció la personería jurídica al partido Creemos y otros más, Nacho, Muy a bien. grandes rasgos. Doctor Tres Palacios, explíquenos usted en castellano esto qué significa. Nacho, a ver, todas las personas tenemos derecho a demandar los actos administrativos, es decir, los documentos a través de los cuales la administración se expresa. Resulta que para que exista un partido político se deben agotar una serie de requisitos, pero una vez se satisfacen, hay un acto administrativo que le da vida a ese partido político. Hagámonos de cuenta como el certificado de existencia y representación que le da vida a una empresa. Pero como un partido político tiene unos controles electorales, digamos que tiene que haber un acto administrativo que dé lugar a su existencia. Uno de los requisitos establecidos por la Constitución Política de Colombia es que para ser reconocido como partido político tiene que lograr una votación, ojo, en elecciones de Cámara y Senado, es decir, en elecciones para el Congreso. Pero resulta que la Corte Constitucional en una sentencia reconoció la personería jurídica del partido del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, pese a que ese partido no había participado en las elecciones, digamos, del Congreso. Pero lo que dice la Corte allí es que las elecciones para el presidente son también muy importantes y por lo tanto también allí se le puede reconocer la existencia. Digámoslo de una manera aún más sencilla. El requisito de participar en las elecciones parlamentarias, la Corte interpretó que no solo es para las elecciones parlamentarias, sino también para las elecciones a presidente. Con base en esa sentencia que benefició al partido político del presidente, otros movimientos como la Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández y como el partido Creemos le solicitaron a la autoridad electoral que reconociera su existencia y la autoridad electoral les dio vida. ¿Qué ocurre? Un ciudadano considera que esto es contrario a la Constitución y demandó ese acto administrativo para que el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal que puede dirimir estos asuntos, determine si Creemos cumplió o no los requisitos legales para su existencia. Entonces ahí lo que podría pasar es que, como nos decía ahora otro abogado, bueno, es que le pidieron el papel tal y lo presentó hoy, mañana le pidieron otro documento y empezaron a entregar la información de pronto no de una manera como tenía que ser y ahí podrían encontrar alguna falla en la creación de este movimiento Creemos o este partido político Creemos. Digamos que por el principio de lo sustancial sobre las formas, no creo que ese sea el argumento. El argumento tiene que ser un argumento un poco más poderoso. Debe ser que en concepto del demandante no se cumple la Constitución que establecía la obligación de participar en las elecciones a Senado y Cámara. Y además que el porcentaje de votos de este partido no fue tan alto en las elecciones presidenciales como para que se le reconozca una personería jurídica como partido político. Digamos que la simple ausencia de un documento no creo que sea suficiente desde ese punto de vista debido a los derechos tan importantes que aquí están involucrados, a no ser pues que sea un documento esencial o un requisito esencial. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es un medio de control en el que un ciudadano lo que dice es que no se siguieron los procedimientos para emitir el acto o que se incumplió el ordenamiento jurídico, o sea, porque se incumplió la ley o porque se incumplió la Constitución. Abogado, ¿en cuánto tiempo deberá ser resuelta esta petición? No, eso no tiene un término de duración así que se pueda estimar razonablemente. Hay unos casos que duran más que otros y lo más seguro es que de aquí a que haya las elecciones e incluso que comiencen ya el ejercicio de los ciudadanos que resulten electos, no va a haber un pronunciamiento. Ahora, como estamos en campaña electoral, se van tejiendo algunas imprecisiones que van creando alarma en el electorado. Una de esas imprecisiones es que dicen algunos que en caso de que le sea anulada la personería jurídica al partido Creemos, entonces los candidatos que se inscribieron bajo la sombrilla, digámoslo metafóricamente, de este partido, quedarían desacobijados o quedarían ya
sin efecto su inscripción. Y eso es falso y equivocado, porque todos estos ciudadanos se inscribieron en virtud de un acto administrativo que se encontraba vigente al momento de su inscripción. Okay. Y hay un principio que es la confianza legítima, que hace que si yo tomé una decisión con base en un estado de cosas legal, no puede llegar una decisión posterior a vulnerar ese estado de cosas, porque no puede haber un efecto retroactivo en contra de mis intereses y derechos. Dicho de otra manera un poco más sencillo, independientemente de si en este momento se declara nula la personería jurídica, es decir, si se declara nulo el acto que reconoció al partido político Creemos, las inscripciones que se hayan realizado por parte de este partido mientras estaba reconocido son legales, son lícitas y los candidatos podrán participar en las elecciones. Ya habrá unos problemas jurídicos posteriores y es, bueno, ¿y estos a qué partido pertenecen? Pero ese es un problema que tendrán que solucionar las autoridades electorales más adelante y en gracia de discusión se le puede dar el trato de los movimientos ciudadanos, de los grupos significativos de ciudadanos y no el de los partidos políticos. Pero lo que sí debe haber total claridad es los que se inscribieron no están en riesgo en este momento sus candidaturas. Y decir lo contrario, en mi humilde opinión, es fomentar un pánico electoral y se hace con fines, digamos, proselitistas. Entonces, en ese escenario, doctor Tres Palacios, se admitió, si se falla en contra de Creemos, ahí lo único sería que a futuro el partido perdería la personería jurídica para otras campañas. Así es, así es. Es que hay unos principios aquí muy importantes. Primero, los derechos de los que estamos hablando, que están los derechos a elegir y ser elegido, que son derechos humanos fundamentales, tienen incluso un pacto internacional que los cobija, pero también, ojo, la norma que decíamos que es el principio que mencionábamos, que es la confianza legítima. Piensa que hoy tú reúnes todos los requisitos que establece la ley para comprar una casa y que mañana esa ley se declare inconstitucional y te quiten tu casa. Tú lo que vas a decir es, hombre, no, yo me guié por el ordenamiento jurídico vigente y por lo tanto se debe respetar lo que yo hice. Con base en esto, vuelvo e insisto, independientemente de si, digamos, en tiempo récord el Consejo de Estado fallara, no se podrían vulnerar los derechos de las personas que se inscribieron bajo esta premisa. ¿Cuál será el efecto entonces? Que a partir del momento en el que se ha declarado nulo el acto administrativo y pierda la personería jurídica, el partido dejará de recibir financiación, dejará de emitir avales, dejará de tener los derechos a accesos y medios de comunicación que tiene por ser partido político, pero los actos de inscripción que ya haya realizado y las elecciones que se hayan realizado y en las que hayan resultado electos algunos de sus candidatos no tienen ningún obstáculo, ni ningún inconveniente, ni ningún problema. Doctor Tres Palacios, no solamente es el partido Creemos, creo que Independientes también está demandado y muchos otros partidos. ¿Esto se volvería entonces como un efecto dominó en caso de que sea aceptada esta o la de cualquier otro partido? ¿Se iría sobre todo ese resto de movimientos o partidos ya constituidos? Los nuevos, digo. Sí, pero cada proceso se lleva por una cuerda aparte, porque las sentencias del Consejo de Estado tienen efecto interpartes. Es decir, esta de la que estamos hablando únicamente puede extender sus efectos para el partido político Creemos y con base en los argumentos presentados en la demanda. Ahora, si esto genera un cambio de precedente y a partir de allí se viene una cascada de demandas, pues eso es posible que ocurra. Así como, por ejemplo, en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional que mencionábamos hace un momento, se vino una cascada de inscripciones. Digamos que antes de la sentencia de la Corte Constitucional, Creemos ni hubiese solicitado la personería jurídica porque nunca ha participado de elecciones al Congreso. Y la elección a la que participó era la presidencial y ese no era el requisito que establecía la Constitución política de ese entonces. Reitero, fue a partir de una interpretación de la sentencia SU 316 de 2021 que se extendió el sentido literal de la Constitución, que establecía como requisito el 3% de los votos en una elección a Congreso y ya admitieron que fuera también un porcentaje similar en las elecciones a presidente. Y esto benefició a Rodolfo Hernández con la Liga Anticorrupción y a Creemos, el partido de Federico. En el caso de Independientes ya se hace una extensión, es para las elecciones regionales, porque Independientes no participó de las presidenciales.
Abogado, en caso de que el fallo se dé en contra del partido Creemos, ¿puede existir algún otro tipo de apelación, un fallo en segunda instancia? ¿Cuál sería el paso a seguir de Creemos si el fallo llega a salir en contra? Sí, no, el Consejo de Estado, al ser el máximo órgano de la jurisdicción, ya no tengo hacia dónde irme hacia arriba. Pero ustedes saben que en Colombia siempre cabe la acción de tutela, entonces eventualmente, una vez que firme el fallo, podrá el partido Creemos interponer una acción de tutela que iría a otra sala y después de un trámite podría ir a la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional mantiene su precedente, considero que debería dejar en firme la inscripción del partido político, porque, vuelvo y repito, fue la misma Corte Constitucional la que extendió el sentido literal de la Constitución política. Déjeme entender una cosa, y usted es un especialista del tema bastante reconocido, doctor Terz Palacios, no se puede generar en este momento pánico electoral, porque así la Corte diga esto, o el Consejo diga esto, están admitidos ya como candidatos. Así es, Nacho. Para decirlo, digamos, en un solo rengloncito, todo acto que se haya realizado en virtud y en vigencia de la personería jurídica es un acto legítimo que tiene que ser respetado. Esto se llama principio de confianza legítima y el respeto a la buena fe de los ciudadanos que guían su comportamiento de acuerdo a la personería. Lo contrario sería poner al ciudadano en una constante incertidumbre y se tendría que inscribir por todos los partidos que existan, porque en cualquier momento cualquiera de ellos se le revoca o se le quita su personería jurídica. Entonces, de lo que sí debe haber completa claridad es: hoy las personas que están inscritas en las elecciones, avaladas por el partido político Creemos, van a participar de las elecciones del 29 de octubre. Ocurra lo que ocurra con la personería jurídica de Creemos.